Bienvenidos a otra entrevista cara a cara, esta vez con los candidatos para el Parlamento andino. Mi nombre es Christopher Vizcardo y el día de hoy estoy acompañado por el señor Orlando Pérez Rojas, que es candidato con el número 1 del FREPAP para el Parlamento andino. Bienvenido al programa. Me gustaría que usted se pudiera presentar al público y que nos cuente tal vez un poquito sobre su trayectoria profesional y qué es lo que lo animó a lanzarse a esta candidatura al Parlamento andino. Sí, bueno, ante todo muy buenas tardes con todos los que nos ven a través de este medio. Me parece que llegan muchos rincones de América, me parece, ¿no? Y para nosotros es un gusto de que el partido FREPAP se dé a conocer en todos los países, ¿no? Porque es una política buena, justa y honesta entre todos. Bueno, mi nombre es Orlando Gerardo Pérez Rojas, ¿no? Que participo por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú FREPAP al Parlamento Andino con el número 1. ¿No? Soy docente, licenciado en educación, con una amplia experiencia laboral en trabajos de programas de capacitación y formación docente y en convenio con las universidades, ¿no? Lo que, bueno, me motivó para poder participar es prácticamente que nosotros estamos formados bajo muchos principios, digamos, en nuestro partido, y estos principios que hoy en día carece nuestra sociedad, como por ejemplo la moral, ¿no? Lo que es la ética, y nuestro partido tiene eso, y que queremos que nosotros, esta parte de la moral, que es grande y amplia en la formación de la persona, queremos que se extienda, y para que así haya una sociedad diferente, una sociedad prácticamente con nuevos rumbos y que no haya discriminación, ¿no? Ni excepción de persona también. Claro que sí. Como entendemos, lo que es, bueno, se conoce del Parlamento andino es de que las decisiones que toma no son vinculantes, ¿no? Ellos desarrollan no leyes, sino lo que le dicen marcos normativos, que Marcos normativos, así son es. propuestas que cada país pues puede implementar, que se supone que ayudan a la armonización de la legislación en los diferentes países que conforman el Parlamento andino. Siendo así, me gustaría conocer qué marcos normativos piensa usted desarrollar si es elegido el Parlamento andino. Claro, bueno, el Parlamento andino tiene como tema central lo que es la armonización legislativa, ¿no? Sobre esa base, el Parlamento andino trata de llegar a los pueblos que le integran, ¿no? Trata de llegar y de apoyar también, esa es su función, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada país, ¿no es cierto? Nosotros como partido FREPA, el partido FREPA tiene varios marcos normativos que estamos sacando en esta campaña, se está sacando en esta campaña, ¿no? Por ejemplo, tenemos un marco normativo grande como propuesta, ¿no? Como propuesta que es de lo que es implementar, o mejor dicho, impulsar el desarrollo agroindustrial y agropecuario en la región, ¿no? Nosotros queremos que esta parte de impulsar las agroindustrias, pero partiendo del sector primario también, lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, en este estado de emergencia en cual se encuentra, digamos, no solamente el Perú, sino muchas naciones, y se ha podido ver que en muchas naciones que integran al Parlamento andino, prácticamente lo que es la agroindustria no ha quebrado, ¿no? Los demás campos laborales sí. Entonces ha sido el único campo laboral que ha sostenido mucho a la sociedad, ¿no? Aumentando en varios países un buen porcentaje de empleos, ¿no es cierto? Entonces el FREPA es impulsador de la agroindustria y también de lo que es la agropecuaria en la región. Aparte de ello, también el FREPA también fomenta, ¿no? Y también impulsa lo que es una red de salud, ¿no? Una red de salud eficiente e integral también, con todos los ciudadanos sin excepción de persona, con todos los centros de salud de los países miembros que pertenecen al Parlamento andino. Esta red va de la mano prácticamente con lo que es el intercambio profesional, ¿no?
y también con equipos tecnológicos de punta, porque lo que se quiere es que haya una buena atención. Vuelvo a recalcar, ¿no? En este estado de emergencia se ha podido ver muchas cosas en todos los países, muchas cosas, desde, digamos, la perspectiva, desde el punto de vista, digamos, académico y también, digamos, tecnológico también, ¿no? Urge que haya un intercambio profesional para que así los conocimientos del exterior con los conocimientos quizás de cada país, ¿no? Entren en una combinación para que se ayude a las personas más necesitadas. Ahora, usted me menciona el desarrollo del Ujú, agro, que es una propuesta muy importante para el FREPAP, ¿verdad? claro. Pero desde el Parlamento andino, ¿qué exactamente le gustaría ver? Porque yo presiento que el agro es muy diferente en cada uno de los países que conforman el Parlamento andino, pero exactamente, ¿qué le gustaría ver desarrollar? O sea, cuando en lo que concierne al agro, desde una perspectiva multinacional, multilateral. Mira, una de las propuestas del FREPAM, aparte de las agroindustrias, es con respecto a la promoción del desarrollo tecnológico en la agricultura. Esta propuesta es más enfocada a lo que es el agro, ¿no es cierto? Y ahí juntamente está con el intercambio profesional para una capacitación agroindustrial y también agropecuario, ¿no es cierto? Si bien es cierto, mira, el agro es bien amplio, ¿no es cierto? Cada país tiene prácticamente, como digo, su forma, ¿no? De, digamos, en este sentido, está encaminado en lo que es con respecto a la estructura de su agro. Queriendo decir, queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene sus productos bandera, Bolivia también tiene sus productos bandera, Colombia también tiene sus productos bandera y el Ecuador también, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es que estos productos banderas, prácticamente cada nación, ¿no? Se ha visto muchas oportunidades que estos productos bandera mayormente salen afuera, al exterior, ¿no es cierto? Porque así están los tratados por cada país. Pero también queremos que estos productos también, claro, se queden en cada nación, pero también sean mejorados, sean mejorados. Y al ser mejorados, creo que se va a necesitar mucho de tecnología y profesionales, ¿no es cierto? Y también se va a ampliar, se va a crear más, o sea, esa es la propuesta del FREPAM, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo me baso en la agricultura, ¿no es cierto? Nosotros vemos, ¿no? Que los productos banderas de cada nación se pueden extender más, en el sentido de que se pueden abrir más hectáreas. Pero ¿quién lo va a proponer? Claro, desde el Parlamento andino se puede proponer, como tú mismo lo acabas de mencionar, las normas que se aceptan o que se hace por mayoría, ¿no? Porque es así en el Parlamento andino, por eso es deliberante también el Parlamento andino en ese sentido, ¿no es cierto? Prácticamente o bien lo tomas o no lo tomas, ¿no? O sea, en ese sentido va, ¿no? Pero si beneficia a los 5 países miembros, creo que los 5 países van a estar de acuerdo y se va a aceptar, ¿no es cierto? Se va a aceptar esta propuesta. Ahora, lo que el FREPA busca es la armonización, ¿no? Y la integración de estos 5 países basada en la agricultura y en las agroindustrias. Así es. Ahora, usted también mencionó la red de salud integral que le gustaría que se desarrolle en el Parlamento andino. Ahora, en Claro. estos momentos existe lo que se le dice el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, que es una organización dentro de la comunidad andina que se dedica a ver todo lo que es pues, el área sanitaria, el área de salud. ¿Cómo ve usted su idea acoplándose tal vez al marco que ya existe, como le menciono, el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue? No, mira, yo le he leído esta parte, es una decisión 380 me parece, que el Parlamento andino sacó, ¿no es cierto? Y esta decisión con respecto a lo que es salud en la región, así dice el nombre, salud en la región, no te habla acerca de una red, sino te habla que cada nación tiene que impulsar, tiene que ayudar a su gente, ¿no es cierto? Dándole las mejores condiciones, dice. Entonces, en cambio, el FREPA propone que haya una red entre los 5 países, con un intercambio profesional, ¿no es cierto? O sea, en esa dirección va.
¿no es cierto? Si cada país, por ejemplo, tiene que dar de las mejores condiciones con sus buenos profesionales que tiene y ayudar así a su gente, esa es la decisión que han tomado. Pero lo que propone el FREPA es una red integral y eficiente. Es decir, prácticamente tener los centros de salud, por ejemplo, del Perú, en conexión con los centros de salud que hay en el Ecuador y que hay en Colombia, y ese intercambio profesional, ¿no? Para que se pueda apoyar mucho mejor. O sea, es la propuesta del FREPA, ¿no es cierto? Porque el FREPA, uno de sus principios es que no discrimina a nadie, más bien quiere buscar la armonización en la gente, la tranquilidad, ¿no? Y que se acuerde, porque el FREPA tiene carácter humano. No sé si me dejo entender por ahí, Claro, claro amigo que sí. Cristo. Pero de todas maneras, ¿usted considera que existe el presupuesto suficiente para poder desarrollar tal red? O sea, estamos viendo que el Perú en estos momentos, a causa de la pandemia, el gobierno central está bastante endeudado, ¿no? No sé si esto generaría un gasto público que pueda desestabilizar tal vez la economía nacional. No, mira, el Perú tiene reservas internacionales que asciende por lo menos a 70 mil millones de dólares o algo más. No, ese es el último que he visto, ¿no? El Perú tiene sus reservas, que sí lo puede hacer, prácticamente. Aparte también, si nos vamos un poquito al interior de nuestro país, podemos ver que aún todavía hay muchas empresas grandes que lo deben a nuestra nación, y el Perú está en ese camino, ¿no? De recibir quizá también todos estos aportes, ¿no? Y sacar también de lo que son sus reservas. O sea, la propuesta de Prepa es que se atienda a la gente, o sea, que la gente no se menosprecie ni se discrimine, ¿no? O sea, la posición del FREPA es que toda la gente prácticamente viva tranquilo, pero con todos los recursos de nuestra nación, como también de todas las naciones que tienen. O sea, se puede hacer eso, sí se puede, ¿no es cierto? O sea, en este caso el FREPA es impulsador, ¿no? Prácticamente, como se dice, de la moralización, ¿no? De una buena conducta intachable, nada de corrupción, ¿cierto? Nada de cosas bajo la mesa, sino más bien que se haga todo de manera transparente. O sea, no sé si por ahí también me dejo entender, amigo Claro que Cristo. sí. ¿Qué opina usted sobre la conformación actual del Parlamento andino, ¿no? En estos momentos está conformado por 5 representantes por cada país. En algunos países, por ejemplo, esos representantes, como en Chile, por ejemplo, son congresistas que hacen la doble función de Parlamento andino y muchos lo ven eso como un ahorro para el país, ¿no? En vez de tener Parlamento andino a un lado y congresistas al otro, se fusionaría un poquito los roles. ¿Usted considera que esa es una buena propuesta a futuro o le gustaría seguir teniendo estos dos roles así por separado? No, o sea, bueno, en el Perú se implantó a partir de 2006, me parece, el voto universal, ¿no es cierto? Prácticamente entre todos van a las urnas y votan para presidente, Congreso y Parlamento andino por separado. No, el Perú maneja eso ya. Me parece que en otros países aún no, ¿no? Que es bueno que ahí donde prácticamente se ve lo que es la participación ciudadana, ¿no es cierto? Donde el pueblo tiene que conocer, tiene que saber, ¿no es cierto? Que el Parlamento andino es un órgano supranacional, ¿no es cierto? Un órgano supranacional mayor que un Estado, y para ello se necesita de dedicación y tiempo, porque si hay un legislador que tiene doble cargo, digamos así, ¿no? En el sentido de que asume un cargo grande de su nación y vuelta otro cargo grande, o sea, no le va a dar tiempo, pero son políticas, ¿no? Que quizás cada nación pone, ¿no? Y establece. Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Por parte de nosotros. Claro. En su opinión, ¿en qué se distingue el rol de la Cancillería de los embajadores con el rol de un parlamentario andino? No, esto de acá, o sea, hay una diferencia, sí. Hay una diferencia porque uno es canciller, embajador y el otro es un parlamentario andino, ¿verdad? Hay una diferencia en los términos, en las palabras, pero no hay una diferencia en el sentido de la coordinación y el trabajo mutuo, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, el Parlamento andino tiene que trabajar con las naciones de los países miembros, ¿no es cierto? Entonces, ahí vuelvo a recalcar, ¿no? Este término que es la armonización legislativa, ¿no?
porque si bien es cierto, el Parlamento andino busca establecer normas que esté acorde con las políticas de cada país, y para que haya estas políticas, digamos, que estén acordes al Parlamento andino, se necesita trabajar empezando con el presidente, que es parte de la Comunidad Andina de Naciones, seguido con sus embajadores y con sus cancilleres, o sea, para que esté todo en armonización, ¿no es cierto?, con las políticas internas. O sea, su mismo nombre dice que supranacional va desde arriba y va bajando en escalera, ¿no? Claro. ¿Y usted considera que tal vez las normas que propone el Parlamento andino tarde o temprano deberían llegar a ser vinculantes? ¿Debería, más o menos como se daría una ley del Congreso, que las normas del Parlamento andino también tengan ese mismo peso? ¿O le parece que está bien de que continúen siendo marcos normativos no vinculantes? Creo que esa parte es, he escuchado a muchos constitucionalistas, ¿no?, nacionales e internacionales, que eso lo observan al Parlamento andino, ¿no? Si de llegar prácticamente en algún momento, porque eso se ve, siempre se ve esto en un hemiciclo, ¿no? En una concertación, una conversación con todos, ¿no? De llegar prácticamente a ser vinculantes, porque ahorita es no vinculante, no tiene carácter obligatorio, ¿no es cierto? O sea, de llegar, nosotros estaríamos también contentos, ¿no? Pero el detalle es la relación interna también con los, digamos, con los poderes legislativos que existen, ¿no? ¿No es cierto? Para que no haya como se dice, un choque, en otras palabras, en términos así, ¿no? O sea, eso se tiene que conversar y analizar dentro, ¿no?, de las plenarias también que tiene el Parlamento andino. Uno de los ejes principales de actuación, bueno, hay cuatro, ¿verdad? Uno de ellos es lo que se le dice la participación ciudadana, como bien mencionó. Sin embargo, por ejemplo, en lo que fue la elección del 2016, hubo casi 50% de la población que votó blanco o nulo, o que no votó por sus representantes al Parlamento andino. O sea que se ve que la ciudadanía en muy reducido número se interesa por quienes los representan. ¿Cómo piensa usted tal vez tratar de cambiar esa situación, mejorar esa participación ciudadana? Mira, lo que pasa, este dato que tú tienes es solamente del Perú, de todos los países, porque yo tengo conocimiento que en varios países se da esta noción, ¿no? Hay algunos ciudadanos que dicen, ¿y qué es el Parlamento andino?, ¿no? Entonces desconocen y prácticamente votan, no tienen, ¿no?, esa misma idea de decir, ya, voto y que vaya, ¿no? Bueno, Bueno, es en Perú, para nada más para aclarar, es sobre solo las elecciones de 2016 de Perú, más o menos son los claro, números que se están manejando, ¿no? acá hay un detalle importante, y creo que todos tenemos conocimiento, ¿no?, de que, o sea, lo que es el Parlamento andino no es muy difundido, no llega casi a todos los habitantes, y si es que hay publicidad solamente es mínimo, y algunos quizás no lo toman en importancia, ¿no? Entonces, pero para el FREPAP, para el pescadito sí es importante, porque desde la política supranacional que se haga va a beneficiar a los 5 países. Nosotros el FREPA es impulsador de muchas cosas, ahí incluyo también lo que es la creación, una de las propuestas del FREPA, y eso nos va a gustar a todos también, es la creación del Instituto Andino Tecnológico, así como existe una Universidad Simón Bolívar de la Comunidad Andina, también el FREPA propone que se pueda crear un Instituto Andino, ¿no? ¿Para qué? Para que haya mejor tecnología e investigación en todos los campos laborales, y eso creo que le va a beneficiar a todos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Que gran parte de los ciudadanos desconocen. Entonces el FREPA, nuestro partido es unido. Nuestro partido es unido, o sea, es un partido que trabaja en equipo. Y desde esta perspectiva, amigo Christopher, prácticamente nosotros hacemos la difusión de lo que es el Parlamento andino. Entonces ahora recién la gente se está enterando qué tan importante es el Parlamento andino, de llegar prácticamente algún miembro del FREPA para representar con estas políticas buenas que tiene, ¿no es cierto? Entonces el FREPA tiene un compromiso de trabajar con la sociedad.
Entonces, de hacer conocer lo que es el Congreso Nacional y también dar a conocer lo que es el Parlamento Andino a nivel internacional. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la campaña que estamos haciendo, nos encontramos con mucha gente y ellos se confunden, piensan que el Congreso y el Parlamento es el mismo. Desde ahí empezamos un poco el desconocimiento, ¿no? Pero nosotros, como trabajamos en equipo, explicamos a toda la gente la diferencia que hay entre los dos y cuán importante es un parlamentario andino en las políticas internacional, como por ejemplo los tratados de libre comercio, para que todos los países sean beneficiados y así puedan sacar sus productos al exterior, ¿no es cierto? Y así impulsar el sector primario, que es la agricultura, la pesca, la silvicultura. Entonces eso va a haber más desarrollo y más empleo, ¿no es cierto? Qué tan importante es. O sea, eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta. Pero el FREPAM, como un partido integracionista, uno de sus 7 principios que es integracionista y otro principio que es parte de su diario también, que es de ancha base, nosotros o sea, viene la gente, nos preguntan y nosotros vamos a ellos también y les explicamos, les detallamos en qué consiste. Entonces, de esa manera, los votos nulos o viciados van a disminuir, porque es importante el Parlamento andino. Y creo que me parece años anteriores no se ha tenido esa perspectiva así, no se ha hecho quizás ese trabajo de hormiga como el FREPA lo hace. Para usted, ¿cuál es el mayor logro en beneficio de la ciudadanía que haya realizado el Parlamento andino hasta el día de hoy? Mira, el Parlamento andino tiene muchos logros que ya viene, digamos, presentando durante estos años, ¿no? Tiene un logro grande que es, por ejemplo, la eliminación de aranceles, ¿no? Con respecto a los productos de exportación, ¿no es cierto? Y eso de ahí lo beneficia a los 5 países, ¿no? Tiene también, por ejemplo, la comercialización también de productos netamente andinos entre los 5 países. Y uno de los logros grandes también que ha tenido es con respecto digamos, a la salida de cada miembro que pertenece solamente con su DNI, ¿no? Con su DNI. Y también, digamos, agregando ahí la intervención del Parlamento andino, la eliminación de la visa Checknik, me parece que es la visa europea, ¿no? Para poder ingresar tanto los peruanos como los colombianos, que también intervino el Parlamento andino, ¿no? Y así sucesivamente, muchos logros que han tenido, que quizás, digamos, por parte de las autoridades, digamos, superiores no han dado a conocer esto, pero esos son los alcances, no los logros que ha tenido. Claro que sí. Revisando un poquito su hoja de vida, veo que usted postuló para ser regidor provincial en Cajamarca en el año 2018. Me preguntaba cuál fue su experiencia en esa campaña electoral y cómo cree que le sirva en esta campaña que está llevando a cabo ahora mismo. Mira, nosotros como FREPAPistas, el partido FREPA es un partido, como te vuelvo a repetir, de ancha base y es integracionista, ¿no es cierto? Nosotros, sobre los principios que tiene nuestro partido, prácticamente son principios de la realidad no solamente nacional, sino también internacional, ¿no es cierto? Nosotros actuamos en base a los principios de nuestro partido y, por ejemplo, uno de los grandes principios también es agrario ecologista, ¿no es cierto? Este principio nos conlleva a conocer la realidad ecológica que a nivel mundial se está dando también, lo que es la contaminación, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que nuestro partido no solamente es, digamos, micro, sino es macro también, busca la realidad, dar solución a la realidad a nivel internacional y mundial. Entonces nuestra perspectiva es ayudar a la gente, a la sociedad a nivel mundial también. Esa es la visión, ¿no? Las miras de hoy en día con nuestro presidente, ¿no? Nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Atadopoulos Molina, ¿no? Que nos encamina, lidera, ¿no? Nos inculca esta formación, ¿no? De poder trabajar en base a la moral, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos participado en el 2018 como, digamos, candidato a regidor, pero también el año pasado también participé para el Congreso también, ¿no? Entonces uno va ya afianzándose, ¿no? De los conocimientos y de la realidad que existe no solamente en el Perú, sino en América. Yo te digo esto porque el Perú, por ejemplo, un poquito te comento, ¿no? En lo que es exportación, por ejemplo, agroexportación,
¿no es cierto? Desde el 2006, desde el 2006 ha venido, digamos, creciendo arduamente hasta llegar a un punto que ya lo está alcanzando los países vecinos, ¿no? Con ingresos de 8.000 millones anuales, ¿no es cierto? Entonces, toda esta realidad, no solamente, como te digo, el FREPAD se encierra en un solo, sino el FREPAD busca ver los contextos internacionales, ¿no? Y conocer más, no solamente lo que es el Parlamento andino, sino conocer los demás parlamentos que existen en América, incluyendo también lo que es la Eurolat, ¿no? Claro que sí. Bueno, esas son todas las preguntas que tenía para usted. Me han parecido muy interesantes sus propuestas. Muchas gracias por este tiempo que hemos podido pasar aquí nosotros discutiendo temas que son muy importantes, diría yo, para el país y que se pueda dar a conocer un poquito más de la función del Parlamento andino y, bueno, cuáles son las propuestas que los diferentes candidatos llevan al Parlamento andino. Permítame recordarle al público que esta ha sido una entrevista con Orlando Pérez Rojas, candidato con el número 1 del FREPAP para el Parlamento andino. Me gustaría saber si usted tiene tal vez un mensaje de despedida para el público. Bueno, me parece que a través de este medio nos ven muchos hermanos peruanos residentes en el extranjero, ¿no? El mensaje es que prácticamente en estas elecciones voten por el FREPA, apoyen al pescadito, marquen el pescadito de nuestros hermanos peruanos residentes en el extranjero, que está nuestra hermana Mabel Palomo, una de ellas está nuestro hermano Jesús Yacaruna, también, ¿no? Y bueno, me olvidé los otros dos nombres de nuestros hermanos, ¿no? Que están postulando, pero son 4. Todos los hermanos peruanos que están postulando en el extranjero y los hermanos votantes, ya sea, ¿no? Que están en diferentes países y hasta donde llegue esta señal, ¿no es cierto? Y nos puedan escuchar. Hay un símbolo que es el símbolo de la verdad, que es el pescadito. Y este símbolo es honesto y es justicia, que va a cambiar el Perú y va a cambiar el mundo. Apuesten por el FREPA, voten por el FREPA y marquen los números, ¿no? De sus preferencias. Y también marquen el pescadito al Parlamento andino, porque les va a venir 3 columnas, una de presidente, otro de Congreso de Peruanos Residentes en el extranjero y otra columna lo que es el Parlamento andino. Entonces queremos invitar a todos los ciudadanos que residen en el extranjero que marquen el pescadito para el Congreso y pongan sus números de preferencia, y para el Parlamento andino también marquen el pescadito y pongan su número de preferencia, ¿no? Bueno, en este caso soy Orlando Pérez, que está con el número 1, hermano, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, muy amable, gracias.